Bien, Lick. This meeting is being recorded. Hola, muy buenas tardes a todos. Vamos a esperar un minutito más para que terminen de ingresar los participantes y comenzamos. The recording has stopped. Muy buenas tardes a todas This y meeting is todos. being recorded. Es un gusto darles la más cordial bienvenida a la capacitación de Taller para Personas Buscadoras de Empleo, esta iniciativa diseñada para brindar herramientas y conocimientos que impulsen el desarrollo profesional y personal de quienes se encuentran en la importante tarea de buscar nuevas oportunidades laborales. Este taller y esta capacitación es en coordinación de la Secretaría del Trabajo, Previsión Social y Productividad, el Centro de Conciliación Laboral del Estado de Veracruz y el Servicio Nacional del Empleo del Estado de Veracruz. Este taller refleja el compromiso de nuestras instituciones con el fortalecimiento del talento y el acompañamiento a las personas en su camino hacia el éxito laboral. El día de hoy lo hacemos de la mano de la psicóloga Adriana Alonso Rodríguez, quien es consejera de empleo y facilitadora de los talleres para buscadores de empleo en la Unidad Regional Operativa de Jalapa. Ella es licenciada en psicología con especialidad en formación de capital humano y selección de personal, con más de 10 años de experiencia en actividades de preparación y canalización de candidatos con el sector productivo para la inserción laboral, concertación y desarrollo de cartera empresarial para la difusión, promoción y cobertura de vacantes de forma eficiente. Cuenta con certificación de la red Conocer en el estándar S1190, la cual es de reclutamiento de personal en organizaciones a través de medios y fuentes digitales, y del estándar S0217 para la impartición de cursos de capital humano de manera presencial y grupal.
También tiene formación como agente multiplicador para la capacitación en el trabajo por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Les invitamos a participar activamente, aprovechar cada momento de aprendizaje y llevarse consigo herramientas prácticas que les sean de gran utilidad en este proceso. Durante el desarrollo de la ponencia del día de hoy, les compartiremos en el chat la liga de asistencia para poder emitir su constancia de participación, misma que les haremos llegar vía correo electrónico. Mantengamos todos, por favor, nuestras cámaras encendidas y nuestros micrófonos apagados para evitar interrupciones. Nuestra ponente del día de hoy está abierta a una participación activa. Entonces, si alguien quiere participar, por favor, levantar la mano para que podamos activar su micrófono y pueda participar. Ahora sí, sean todas y todos bienvenidos. Les cedo el uso de la voz. Licenciada, este es su espacio. Bienvenidos. Muchas gracias, licenciada Deyanira. Es un placer estar aquí con todas y todos ustedes. Muy buenas tardes. Muchas gracias por habernos invitado a participar. Y bueno, sin más preámbulo, pues voy a dar inicio compartiendo pantalla con ustedes. Bien, pues bienvenidos al taller para personas buscadoras de empleo. Nuevamente me presento, soy Adriana Alonso Rodríguez, voy a ser su facilitadora durante este taller. Me gustaría que se sientan en un clima de confianza donde ustedes puedan participar con todo respeto y bueno, la finalidad de este taller pues es eh, conocer los tips, las estrategias para el proceso de inserción laboral. Como una introducción, quiero comentarles que el mercado laboral se ha tornado más exigente, sobre todo con la pandemia, tiempos de post-pandemia y la cuestión digital, la transformación digital que estamos viviendo. Bueno, pues las empresas ya no son las mismas. La forma de buscar el talento, el talento o la mano de obra, pues ha cambiado, tanto así que los reclutadores se apoyan mucho de cuestiones de la inteligencia, de la inteligencia artificial. Y bueno, esta transformación, estos cambios en el mercado laboral, pues solicitan o requieren que el profesional se torne un poco más competitivo, que sea más estratégico en su búsqueda de empleo. Hace mucho tiempo, vamos a poner 12 años, se acostumbraba a buscar empleo a través de una solicitud de empleo amarilla, pintafón, y se recorría pues la ciudad, en este caso de Jalapa, era muy pequeña y así se hacía la vinculación tal vez con un empleador que generalmente era el propietario del negocio o de la pequeña empresa. Pero todo esto se ha tornado muy diferente precisamente pues por el ambiente global en el que vivimos. Y bueno, finalmente este taller tiene como objetivo brindarte los conocimientos, las estrategias, las herramientas necesarias para tu proceso de inserción laboral. Esto va a facilitar que puedas tener una imagen de tu perfil laboral más clara. Quien no se conoce no sabe dónde ir y también si nosotros no tenemos un método o una estrategia, posiblemente caigamos en una situación en donde entregamos solicitudes de empleo o currículum, pero no obtenemos una llamada. Entonces, aquí hay un acuerdo de convivencia para poder iniciar y seguir este taller. Yo les sugiero pues que pongan mucha atención, que si realizan alguna participación puedan alzar la manita o comentarnos en el chat para que aquí la licenciada Deyanira pues pueda abrir su micrófono. Y bueno, sobre todo pues que tengan un compromiso por aprender activamente todo este contenido de este taller. Aquí hay dos imágenes para crear un ambiente participativo e ir adentrando en el tema. Imaginemos las personas que no sabemos conducir. Dice aquí la pregunta, ¿conducirías en una avenida con muchos carros sin antes haber practicado en una pequeña calle? Tenemos aquí la parte de circunvalación. ¿Quién haría eso, esa parte, ¿no? De tomar el volante sin haber practicado en una pequeña calle, sin haberse informado y aventarse. Yo creo que nadie, ¿no?
Y las personas que saben conducir, aquí hay otra pregunta. Dice, ¿estarías dispuesto a bucear sin antes haber practicado cómo utilizar el respirador bajo el agua? Es decir, cualquier actividad que nosotros vayamos a iniciar, tenemos que informarnos, tenemos que tener conocimiento de lo que vamos a enfrentar. Y es así el proceso de búsqueda de empleo. Ya sea que hayas salido de tu último empleo de forma voluntaria o involuntaria o por un término de contrato o porque es tu primera experiencia laboral, pero tú estás iniciando un proceso de inserción laboral, lo primero es prepararte y planear todo este proceso de la búsqueda de empleo. Y hay un paso muy importante que todos debemos de realizar antes de iniciar el proceso de búsqueda de empleo, que es el autoconocimiento. Vamos a verlo un poquito más adelante. Vamos a iniciar con la primera actividad. Es una actividad muy sencilla. Pueden hacer uso del chat o pueden alzar la manita. Esta actividad es para ver qué tanto conocemos acerca de diferentes elementos que conlleva el proceso de inserción laboral. Y dice aquí, responde lo que se indica y puedes escribir tus respuestas si estás conectado desde tu computadora en Word y después puedes compartirnoslas alzando la manita y te vamos a dar la oportunidad de que puedas usar el micrófono o si se sienten más cómodos, pues hacer uso del chat. Y dice aquí una de las preguntas, dice, menciona dos documentos importantes para la búsqueda de empleo. Mencionar dos documentos importantes para la búsqueda de empleo. ¿Cuáles conocen? Menciona dos fuentes de búsqueda de empleo. Hay varias, pero solamente menciona dos fuentes de búsqueda de empleo. Menciona dos preguntas frecuentes en una entrevista de trabajo. ¿Sabes qué tipo de preguntas te pudieran realizar en una entrevista de trabajo? Anótala. Menciona un puesto de trabajo en relación a tu carrera profesional o a tus estudios o a tu interés. Menciona dos actividades de trabajo en relación al puesto de trabajo que escribiste en tu respuesta anterior. Se va complicando un poco. 6. Menciona dos cualidades que debe de tener el candidato para el puesto anterior. Esta actividad es para sondear cómo estamos, qué tanto sabemos acerca del tema. Si pudieran compartirnos en el chat o alzar la manita, esperamos sus respuestas. Vamos a ir por ahí dar 2 minutitos para ver si alguien tiene esas respuestas. Verificamos el chat, todavía aún no nos han compartido. Muy bien. Son seis preguntas y hay elementos que se deben de contestar. Y se menciona dos documentos importantes para la búsqueda de empleo, dos fuentes de búsqueda de empleo. ¿Dónde encuentras ofertas de trabajo? Eso quiere decir esa pregunta. La 3, menciona dos preguntas frecuentes en una entrevista de trabajo. Menciona un puesto de trabajo en relación a tu carrera profesional o a tus estudios, ¿no? O aquella ocupación que tú quieres realizar. Menciona dos actividades de trabajo en relación al puesto de trabajo anterior. Y menciona dos cualidades que debe de tener el candidato para el puesto anterior. Tenemos 61 participantes. Por ahí vamos a dar tiempecito para que puedan ustedes elaborar sus respuestas. Requerimos un participante. Voy a dar otro minutito para su participación. Recuerden que también pueden alzar la manita para que se les abra el micrófono, que se les dé permiso de usar el micrófono. Entonces también tienen esa opción.
checamos el chat, todavía nadie participa. Queridos participantes, pues es muy interesante este tema del proceso de inserción laboral. Hay una serie de elementos que nosotros vamos a estar platicando. Ustedes se han preguntado cuáles son las complicaciones del mercado actual, qué ofrece el Servicio Nacional de Empleo, qué pone a su disposición para todas las personas que están en un proceso de inserción laboral, estos talleres de formación. Por ahí doy una respuesta, las bolsas de trabajo, la bolsa de trabajo del Servicio Nacional de Empleo, que es una fuente. Tenemos aquí en el chat una respuesta. Vamos a ver. Ah, nos dice Roberto, aquí, respuesta, título, una carta de recomendación de los documentos. Por aquí, la licenciada nos comenta INE, solicitud de empleo, podemos buscar empleo en redes sociales, preguntas frecuentes, ¿qué experiencia tienes en este campo, en esta área? ¿Cómo te describirías profesionalmente? Muy bien. Y nos dice 4, el asesor jurídico. Y por ejemplo, en un asesor jurídico, ¿qué tipo de actividades podría realizar? ¿No? Pues a lo mejor demandas, escritos, todas cuestiones, actividades legales. Pero ¿cuáles serían esas eh, eh, cualidades que debería de tener un asesor jurídico? A lo mejor debe de ser un buen negociador, por ejemplo, tiene que tener habilidades de comunicación. Estas preguntas nos llevan a poder ampliar la visión de lo que conlleva insertarse en el mercado laboral. Es decir, que debemos de conocer qué documentos nos van a solicitar, en dónde podemos aplicar, hacer una búsqueda multicanal, también el sondear acerca sobre la profesión o la ocupación que nos interesa y qué habilidades o qué conocimientos debería tener el perfil de ese puesto, ¿no? Y qué actividades podría realizar. Muy bien. Y bueno, por acá nos dicen plataformas digitales. Tenemos nosotros el portal de empleo, que es www.empleo.gov.mx, que es un medio a nivel nacional, funciona las 24 horas. Por aquí nos dice Juan de Jesús, título y cédula profesional nos llegan a pedir. También por acá nos comenta el título. También nos dice César, currículum y carta de recomendación, suelen solicitarlo. También nos dicen por aquí, otra ocupación sería administrador de sistemas, un diseñador web, muy bien. También nos dice César, encontrar ofertas de trabajo en redes sociales y diarios de circulación. Y bueno, eh, algunas cualidades que nos comenta por aquí Roberto, dice propositivo, y trabajo en equipo. Muy bien, pues muchas gracias por sus participaciones. Con estas preguntas, pues vamos iniciando este taller, nos vamos adentrando al tema, observando, reconociendo que es muy importante, pues saber toda una serie de pasos, de procesos que nosotros debemos de cubrir al momento de iniciar un proceso de inserción laboral. Y bueno, el primer paso, muchas gracias a todos los que participaron. Y bueno, continuando, pues el primer paso para la búsqueda de empleo no es más que el autoconocimiento. Ese es el paso más importante que debe de realizar toda persona que desea cambiar de trabajo, buscar su primer empleo. Sea cual sea la situación, tal vez tienes mucho tiempo que no trabajas. Porque a lo mejor, por ejemplo, en las cuestiones de la pandemia hay muchas personas que se dedicaron al cuidado de familiares y entonces vuelven a retomar, pues su actividad laboral, ¿no? Entonces, sea cual sea el caso, el primer paso que nosotros debemos de realizar es el autoconocimiento. Este paso tan difícil que requiere autoanálisis, autorreflexión. Aquí hay una frase muy importante. Dice, cuando me conozco, sé lo que puedo ofrecer, pero también cuando me conozco, sé cuál es mi objetivo o hacia dónde voy, ¿no? Entonces, este es el paso más importante de todos. Dice, antes de presentarte a una entrevista de trabajo, antes de redactar tu currículum o de llenar tu solicitud de empleo, necesitas aclarar tus ideas acerca de ti mismo o de ti misma, tus deseos, tus intereses, el tipo de trabajo que quieres o puedes realizar, preguntarte qué tipo de actividades te gustaría realizar en un trabajo. ¿Te gustaría trabajar en el sector privado, en el sector público, en el sector comercial, en el sector médico?
en el sector de la construcción? ¿Ya has sondeado todas esas preguntas? ¿Qué tipo de actividad te gustaría realizar? ¿Para qué consideras que eres bueno o buena? Ujú. ¿Qué te gusta realizar? Entonces aquí los consejos son, y se reúne tu información académica, y no solamente es ir por el título o ir por el certificado, también requiere que hagas reflexión. Ujú. ¿Qué carrera estudiaste? ¿Qué ramas tienes para ejercer? ¿Cómo está el mercado laboral actual? ¿Qué es lo que te ofrece? ¿Cuáles fueron las materias que más te interesaron durante tu estadía académica? Ujú. Y también nos comenta por aquí experiencia laboral. Ujú. Y si no tienes, ajá, o la persona que no tenga experiencia laboral, pues tal vez tenga experiencia a través del servicio social, ¿no? Las prácticas profesionales. Hay que rescatar toda la información. Y si solamente tengo mi preparatoria y dentro de la preparatoria no llevaba ninguna carrera técnica y no me mandaron a hacer prácticas a ningún lado, pues tal vez trabajé en el sector informal con familiares y aprendí a realizar o hacer alguna actividad. Y que eso también me aporta valor, que me aporta conocimientos, habla de mí y toda esa información yo debo de escribir, de redactar, de reunir toda esa información. ¿Mm? Toda la académica, toda la experiencia laboral, profesional, de servicio social. También nos dice, dos, identifica tus gustos, tus intereses y tus habilidades. ¿Qué es lo que te gusta, se te facilita realizar? Hay personas que de forma autodidacta, por ejemplo, a lo mejor no estudiaron diseño gráfico, pero se emplean haciendo publicidad, ¿no? Entonces es identificar gustos. Hay personas que les gusta trabajar con las personas y hay personas que les gusta más trabajar con las máquinas, con las computadoras. ¿Cuáles son tus gustos? ¿Cuáles son tus afinidades, tus intereses? ¿Te interesa laborar en algo que tenga relacionado con el sector comercial, en el área de ventas, con procedimientos administrativos? ¿Eres ajeno a eso y dices, a mí me gustan los trabajos, las actividades que requieren más ejecutar, ¿no? Ejecutar acciones. Entonces, es una parte de autorreflexión, de autoanálisis. Aquí viene algo muy importante, dice habilidades. ¿Con qué habilidades cuentas? ¿No? Tenemos las habilidades blandas que refieren más a cuestiones de personalidad. ¿No? Por ejemplo, una enfermera, ¿qué habilidades blandas y de personalidad debería de tener? Empatía, porque va a tratar con personas que padecen alguna enfermedad y hay que tener empatía, paciencia, trabajo en equipo, atención al detalle. Entonces, identifica cuáles son las habilidades que tú tienes, esas habilidades personales que te hacen diferente del resto. ¿No? ¿Cuáles son las que te caracterizan a ti? ¿Te gusta trabajar en equipo? ¿Te gusta hacer amistades? Eh, ¿Se te da muy bien la cuestión del área de comercio? ¿Mm? ¿Tienes mucha empatía, facilidad de comunicación? ¿Cuáles son esas habilidades que tienes en habilidades personales? También, ¿qué habilidades blandas, digo, duras tienes? Las habilidades duras refieren más a cuestiones técnicas que nosotros sabemos hacer. Por ejemplo, regresando al caso de la enfermera, una enfermera de las habilidades duras que debería de tener o de acuerdo a una vacante, una descripción, le puede pedir aplicación de medicamentos, primeros auxilios. ¿No? Entonces, vamos a hacer también redactar en casa o desde donde estés, identifica todos estos gustos, intereses y habilidades. Este paso es muy importante. Les voy a comentar algo. Generalmente nosotros conocemos tal vez, reconocemos habilidades en otras personas, en los compañeros, en los padres, los tutores, las amigas, los vecinos, y reconocemos habilidades, ¿no? Pero muy difícilmente a veces reconocemos nosotras nuestras habilidades, nuestras fortalezas. Ujú. Entonces es momento de hacer ese paso de autoanálisis y de reflexión, porque cuando acudas a una entrevista de trabajo, debes de conocerte perfectamente para poder hacer un buen proceso de marketing de personal, una buena venta de tus conocimientos, habilidades, gustos, intereses. Ujú. Y bueno, aquí nos dice tres, define la meta que quieres alcanzar. Si tú
concretas toda esta información, vas a poder definir la meta que quieres alcanzar. Recientemente, esta semana, tuve una entrevista con una persona que se ha dedicado en la mayoría de veces a la cuestión administrativa y me entrega un currículum donde tiene una licenciatura en Derecho, pero toda su experiencia es en el área administrativa. Le pregunté sobre sus intereses y me comenta que le interesaría crecer en el área de recursos humanos. Y piensa ella que tal vez fue un error hacerle caso a un familiar el haber estudiado el derecho. Y si nosotros hacemos este paso, sabemos que no es cierto, porque toda su experiencia en el área administrativa y ella se quiere enfocar al área de recursos humanos, todos los conocimientos del área legal lo puede reforzar en una vacante en el área de recursos humanos, comentando que todos esos conocimientos jurídicos que tiene le pueden ayudar a la empresa, pues en elaboración de contratos, también en cuestiones, pues jurídicas que se realizan al poder sacar la cuantificación de los días de vacaciones, de la prima dominical, etcétera. Todos esos conocimientos administrativos con la parte legal pueden ayudar para que ella, como una colaboradora dentro del área de recursos humanos, pues pueda, se diversifique en varias ramas y pueda dar mayor productividad a la empresa. Bien, y bueno, pues seguimos en la parte del autoconocimiento, que es muy complicado, es el paso más complicado en el proceso de inserción laboral. Aquí hay otras preguntitas que nos debemos de realizar. Dice, ¿quién soy? Entonces, ¿quién es? ¿Quién es Adrián? Preguntémonos nosotros mismos, ¿quién soy? ¿Qué tipo de persona eres? ¿Cuáles son tus cualidades, tus habilidades? ¿Qué sabes hacer? ¿Mm? ¿Y qué te gustaría realizar? ¿Con qué conocimientos cuentas? ¿Para qué eres muy hábil? ¿Qué te gustaría realizar? Fíjense que esta parte es complicada, pero si nosotros nos regresamos, por ejemplo, a la parte donde estudiábamos, ¿no? Entonces nos damos cuenta que había alguien que se le facilitaba coordinar a los compañeros, es un líder nato, ¿no? Y había alguien que le decían, pasa porque tú eres buena exponiendo, y esa persona generalmente pues le gusta hablar con las personas, tiene facilidad de comunicación, y había otras personas que a lo mejor les encargaban, investiga, y entonces eso ya te da información de ti. Y si te vas a un centro de trabajo, también puedes reflexionar, ¿no? ¿Cómo es tu participación dentro de tu centro de trabajo? ¿Se te facilita trabajar en equipo? ¿Se te facilita escuchar otros puntos de vista diferentes? ¿Puedes hacer un buen papel de líder? Entonces, ¿has hecho algún logro? ¿Has propuesto algo dentro de tu centro de trabajo anterior? Entonces, debemos de reflexionar acerca de nosotros mismos, porque eso es lo que nosotros vamos a plasmar en nuestra solicitud de empleo, en nuestro currículum, y de eso vamos a hablar en una entrevista de trabajo, sobre quiénes somos y lo que podemos ofrecer. Ujú. Bien. Bueno, pues, ¿cuáles son las ventajas del autoconocimiento? Dice aquí, tener claras nuestras fortalezas nos ayudará a decir qué destacar en el currículum, en la solicitud de empleo y en la entrevista. También, ojo, los puntos débiles nos revelan aspectos de mejora. Por ejemplo, alguien que identifique, bueno, pues estoy observando que dentro del mercado laboral o dentro de lo que yo reflexioné, es un punto débil mío, es que desconozco, no manejo el idioma inglés. Si yo reconozco esa parte, podré trabajar en ello, ¿no? Quien reconoce que tal vez se le dificulta establecer relaciones personales con los amigos, con los compañeros, es momento de trabajar en ello. Ujú. También nos dice aquí analizar al mercado con doble visión crítica. ¿Mm? Un ejemplo, hay empresas que te contratan sin ninguna experiencia, pero requieren las habilidades. Si yo tengo esa habilidad, esa facilidad de comunicarme y la vacante es sin experiencia, pero es en el ramo de ventas comercial y hay que generar un speech, formatería y demás, si yo soy buena en esta parte de comunicación, podría aplicar. Pero si yo analizo y veo
mis fortalezas y mis debilidades e identifico que una de mis debilidades es el hablar en público, pues tal vez tenga que decir, esa vacante no es para mí, tengo que trabajar en esto para poder acceder a esa vacante. O me voy a una vacante que tiene que ver con otras habilidades que tengo. Por ejemplo, hay personas que tienen más una habilidad para trabajar con las máquinas o en cuestiones operativas. Entonces, finalmente sí es hacer este paso de autorreflexión. Dice aquí, finalmente el autoanálisis nos permitirá responder con mayor facilidad las preguntas en una entrevista de trabajo. Y es así, si te preguntan, coméntame dos fortalezas tuyas, quién eres, por qué estás aplicando esta vacante, por qué debería de contratarte, qué te llamó la atención de mi oferta de empleo. Si yo me conozco, entonces yo podré contestar, ¿no? Eh, Me he dedicado al sector comercial, veo que la vacante pues requiere habilidades y experiencia mínima, y ahí te vas comentando y vendiéndote bien si te conoces. Pero si no te conoces, bueno, pues muchas veces los empleadores descartan a quienes no saben para dónde van o no tienen claro un objetivo. ¿Por qué? Porque no tienen un empleo que, que no esté definido, ¿no? Que no requiera ciertas habilidades. Todo empleo requiere ciertas características y nosotros debemos de identificarlas. Bien, una vez que pasamos este proceso tan complicado, tan nutritivo que es la parte del autoanálisis, de la autorreflexión, del autoconocimiento, pues ya podemos iniciar realizando nuestra herramienta de búsqueda de empleo. En esta ocasión vamos a hablar sobre el currículum vitae. Y bueno, pues este documento es muy importante porque este documento es el que te permite hacer marketing personal, con el que tú te das a conocer, con el que tú te das a explicar quién eres, qué puedes realizar, qué buscas. Entonces, resume tus estudios, tus trabajos anteriores, habilidades, y su propósito es mostrar que hay compatibilidad con la oferta de trabajo a la cual te postulaste. Algo muy importante del currículum es que su objetivo es conseguir una entrevista. Es por eso que es tan importante. Nosotros entregamos un currículum, por ejemplo, vía correo electrónico, lo dejamos con una secretaria, lo regamos por todas las bolsas de trabajo, ¿no? Y no nos conocen, no nos conocen. Más si no colocamos una fotografía, porque ya está permitido, no colocaron una fotografía. Ajá. Entonces no conocen nuestro tono de voz, no saben si somos personas proactivas, si podemos trabajar en equipo, si tenemos iniciativas, si tenemos compromiso. Entonces, este documento te vende. Y es por eso que es tan importante hacerlo con todos los elementos que conlleva. Y es tan importante porque con él consigues una entrevista de trabajo. Entonces, podemos enviar muchos currículums, tal vez desactualizados, que no tienen un buen contenido, que no son compatibles con la oferta de trabajo, y eso es lo que nos está frenando a no obtener una respuesta de los empleadores. Bien. También este currículum, cuando está bien elaborado, es decisivo para que puedas destacar de otros candidatos y también refleja tu profesionalidad y el compromiso. ¿No? Un currículum que está hecho como llenar un formulario, pregunta, contesta, sin pensar, sin analizar, sin evaluar, posiblemente ese currículum va a ser descartado, más si no va enfocado. Entonces, el hacerlo correctamente te va a dar esa oportunidad de la entrevista, vas a reflejar tu profesionalidad y tu compromiso en cada una de las cosas que tú realizas. Hay un estudio que dice, dependiendo en la fuente que nos apeguemos, que los reclutadores disponen de 10 segundos para analizar rápidamente un currículum. Y si hay algo que llame la atención, que sea compatible con la oferta de trabajo, entonces dedican 20, 30 segundos y realizan una llamada o los pasan para poder agendar una entrevista. Pero así de rápido es 10 segundos en observar, analizar un currículum. Sabemos que los reclutadores disponen de muy poco tiempo, que también tienen mucha presión en conseguir el talento necesario, porque de ello depende el éxito de las empresas donde trabajan. Entonces también eso tenemos que tener en cuenta.
Dice, preguntas que debes hacerte antes de empezar a realizar tu currículum. Antes de hacer tu currículum, lo del autoconocimiento, qué sé hacer, quién va a ver mi currículum, a qué puesto de trabajo me voy a presentar. Entonces, yo tengo que hacer mi currículum previo, ajá, con todo este paso de conocimiento. ¿Quién va a ver mi currículum? ¿Para qué puesto me voy a postular? ¿Cómo me quiero vender? ¿Qué habilidades? Ujú. ¿Qué quiero que diga de mí este documento tan importante? Muy fácil es analizar su currículum, como quítenle el nombre de ustedes y pónganle de otra persona y critíquenlo y despedácenlo para que ustedes hagan mejorías en su currículum. Un currículum debe de ser trabajado constantemente, debe ser actualizado para que pueda ser pues efectivo. Hay que trabajar también en ese documento. Bien dicen que la búsqueda de trabajo en realidad es un trabajo porque requiere tiempo, dedicación, esfuerzo para obtener esos resultados que nosotros queremos. Bien, ahora vamos a armar un currículum con una serie de elementos. Se los voy a ir comentando. Un currículum debe de llevar un encabezado que desde un título nos está vendiendo. Aquí tenemos ejemplos. Por ejemplo, nos dice Andrés Rojas Marín, ayudante de cocina. Ujú. Y Beatriz Castellanos, representante de ventas. Y puede ser Beatriz Castellanos, psicóloga, auxiliar de recursos humanos. Puede ser una ocupación, puede ser una profesión, pero sería un error como el B, que es Olivia Wilson, no nos da sus dos apellidos y nos dice, cuento con 10 años de experiencia. Toda la información que contenga el currículum nos debe de aportar valor. No debemos de agregar nada de paja. Entonces aquí nos da la respuesta correcta. A y C son correctos. Ese es el encabezado que debe dar nuestro currículum. Ahora, en datos de contacto nos menciona aquí agregar un correo formal. Cuando estemos en un proceso de búsqueda de empleo, agregar el teléfono y pregúntense ustedes si no contestan llamadas de teléfonos desconocidos. La mayoría va a decir que sí, que no contesta números desconocidos. Entonces, es un error agregar un teléfono y no contestarlo. Recuerdo mucho cuando Salud Digna vino con nosotros y entonces ellos son como del norte y tenían una alada del norte y se comunicaban con los candidatos, pero los candidatos no contestaban y desconfiaban mucho porque decían, es que en Ávila Camacho no veo ninguna clínica y aparte me llaman de números de otra alada. Entonces, muchos candidatos ahí perdieron oportunidades. Entonces, ese es el consejo. Cuando estás en un proceso de inserción laboral, contestar. ¿Sí? Para el domicilio, se recomienda cuidar nuestros datos personales y solamente agregar, por ejemplo, la ciudad o la colonia. ¿Sí? Agregar número de calle, número de casa y nombre de la calle. Y redes sociales que nosotros podemos agregar en nuestro correo, en nuestro currículum, solamente son aquellas redes profesionales. Por ejemplo, si yo agrego Facebook, pero bueno, a lo mejor soy arquitecto y ahí voy agregando toda la información de mis carpetas, de mis trabajos que yo he realizado, adelante, ¿no? O soy una nutrióloga y tengo mi página en Facebook y desde ahí hago publicaciones, ¿no? De innovaciones sobre los carbonos y las nuevas tendencias en la nutrición, ¿no? Pero sí es un error agregar un Facebook si es personal, porque hay información sensible que te puede afectar al ser contratado. Y otra red que nos recomiendan agregar es LinkedIn y esa sí está permitida porque es una red profesional. Entonces tenemos A correcto, B y C incorrecto. Vamos en datos de contacto. Bien, ahora el currículum puede llevar o de forma de opción un extracto donde diga quién eres y qué puedes aportar en no más de 3 renglones. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, alguien puede decir, bueno, soy agente de atención al cliente competente y motivado para aumentar ventas y establecer relaciones con los clientes a largo plazo. Capacidad para facilitar experiencias positivas a través de un trato de alta calidad con el cliente, así como una eficaz resolución de problemas y quejas. Entonces, nos está comentando que es alguien que se ha dedicado al área de ventas, al área de atención al cliente y busca algo sobre ese sector. Es un error agregar el de Google de copia y pega donde dice profesional en búsqueda de una experiencia laboral que me permite implementar mis conocimientos para el futuro del éxito de la empresa. Entonces, generalmente cuando ese se pega, ya el reclutador puede decir, no se tomó el tiempo, no hubo dedicación de reflexionar y hacer
que todo su contenido de su CV sea compatible con mi oferta, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado en esta parte del extracto. Si decidimos agregarlo, igual podría ser, por ejemplo, un recién egresado de arquitectura que tiene experiencia en paisajismo y que busca innovar con algunas técnicas con beneficio al ambiente, ¿no? Entonces, ahí cada quien puede venderse en no más de 3 renglones, decir quién eres y qué puedes aportar, ¿no? Pero recuerden, debe de tener valor, ¿sí? En el apartado de experiencia laboral, siempre se agrega de forma más reciente el último trabajo que nosotros realizamos, el periodo, ajá, de qué fecha estuvimos colaborando, en qué empresa, qué puesto, y podemos agregar algunas funciones relevantes o si tuvimos algunos logros. Ujú. Pero es un error agregar un texto muy amplio que no sea de fácil lectura, por ejemplo, como el que tenemos en la opción B. Recuerden que los reclutadores tienen muy poquito tiempo para analizar nuestro currículum. Entonces, debe de ser de fácil lectura. Ujú. ¿Qué pasa cuando yo tengo demasiada experiencia laboral? Ah, bueno, pues entonces puedo irme a lo más reciente y de los últimos 6, 7 años de experiencia. ¿Y qué pasa si yo no tengo experiencia laboral? Ese campo lo dejo vacío. Bueno, si realizaste una licenciatura, una maestría y tuviste servicio social o prácticas profesionales, puedes poner tu experiencia profesional. Pero si no es el caso, vamos a fortalecer la parte de las habilidades. Ujú. Ahorita lo vamos a checar. Bueno, aquí nos da la respuesta. Correcto es agregar periodos, empresa, puestos, funciones o logros. Otro de los aspectos que vamos a integrar es la formación académica. Debemos de agregar el último grado de estudio, o los últimos grados de estudio. Por ejemplo, hay personas que tienen una licenciatura en Derecho y una maestría en Recursos Humanos, ¿no? O alguien que estudió una carrera no muy relacionada a la maestría y la agrega. Entonces, te da información del candidato, de todo lo que sabe, conoce y puede realizar. Uh-huh. Un error, si nosotros estamos en la preparatoria, pues como último grado de estudios, poner el kinder, la primaria, la secundaria. Si es una secundaria técnica y llevé técnica en mecanografía, lo puedo agregar porque me va a aportar información, valor. Pero si no es el caso, por ejemplo, quitamos esta parte del kinder, de la primaria, porque no está, si ya nosotros estamos en un grado mayor, pues es obvio que ya pasamos por esos grados. Entonces, es paja que nosotros debemos de quitar, ¿no? Ahí está, ¿correcto? Otro elemento que les comentaba, el de habilidades, en caso que nosotros no tengamos mucha experiencia laboral, pues nos vamos a ir a la parte de las habilidades blandas, habilidades duras, ¿no? Por ejemplo, una persona que no tiene nada de experiencia y salió de su preparatoria, pero hace ese paso de autoanálisis, de autorreflexión y detecta pues que se le facilitaba mucho comunicarse con sus maestros, con sus superiores, con sus compañeros, coordinar equipos de trabajo dentro de la escuela. Ya está dando información sobre quién es ese joven o esa persona. Y esas son las habilidades blandas que podemos agregar aquí. Trabajo en equipo, negociación, liderazgo, toda esa parte. Si tú no tienes tanta experiencia, puedes también apoyarte de esta parte. ¿Y qué pasa si también tienes experiencia y quieres explotar las dos partes de las habilidades duras y las habilidades blandas? Por ejemplo, un arquitecto o un ingeniero civil, posiblemente en las duras nos pueda comentar lo que es la parte de cuestiones de programas que sabe operar para poder realizar planos, y toda esa parte de la construcción, ¿no? Y en las blandas, pues que es un buen líder, que puede trabajar en equipo, que puede trabajar bajo presión. Entonces, es importante por eso reflexionar y comentar estas habilidades. Si se dan cuenta, en el mercado laboral, cuando suben una vacante los empleadores, también mencionan como las habilidades blandas que requieren. Por ejemplo, el hospital X solicita enfermera y pasantía en enfermería, 6 meses de experiencia, tal vez el servicio social, pero en habilidades nos dice
empatía, trabajo en equipo, ¿no? Y ahí nos va comentando. Entonces, también las ofertas comenta qué es lo que busca el empleador. Un ejecutivo de ventas, por ejemplo, de Frechegas, ¿qué es lo que requiere? A lo mejor en cuestiones técnicas nos dice, bueno, actividades administrativas, licencia de manejar, pero en las habilidades blandas nos comenta proactividad, liderazgo, ¿no? Y toda asertividad, ¿no? Y todo ese tipo de habilidades. Entonces, es necesario también comentar este apartado. El apartado 7 de información adicional, nosotros podemos agregar, por ejemplo, información que nos dé valor, por ejemplo, un voluntariado, una persona que ha trabajado como rescatista o como voluntariado en la Cruz Roja, ya te da información, trabajo en equipo, trabajo bajo presión, se apegó a horarios, coordinó, ejecutó, ¿no? Entonces también eso te va a dar un hobby o un interés. También puede ser agregado. Tuvimos, por ejemplo, nos visitó la empresa de Iscaret, uh-huh, y ellos, por ejemplo, a personas que estaban con sus hobbies de actividades como el rapel, el senderismo, pues se los llevaron, ¿no? Porque precisamente necesitaban ese talento con ese interés, con ese entusiasmo y con ese gusto por esas actividades, para que pudieran allá, pues obviamente contagiar, ¿no? Contagiar de ese gusto. Y bueno, otra cuestión, disponibilidad horaria, flexibilidad para viajar. Recuerden que también hay muchas ofertas de trabajo que pues nos piden viajar a otros estados, ¿no? Por ejemplo, Agrosan, que contrata a recién egresados de, de agronomía, y pues ellos requieren que tengan licencia de manejar y que tengan esa disponibilidad de viajar en toda la República. Entonces, eso es un plus, ¿no? Poder tener esa flexibilidad de viajar. ¿Qué datos no son recomendables agregarlos? Pues tu edad, tu estatura, tu peso, tu estado civil, tu talla, toda esa información que puede ser utilizada para discriminación. Y otro apartado que también podemos hacer es el de idiomas, y manejas un idioma ajeno a tu lengua materna. Uh-huh. Por ejemplo, en la semana pasada también entrevisté a una chica que tenía inglés y francés. Entonces, ella podría aplicarlo. Pero si es el caso en donde no manejamos algún otro idioma, no hacemos un apartado de idiomas. ¿No? Bien, aquí tenemos un ejemplo de un currículum que contiene todos los elementos claves. Por ejemplo, dice Nora Hernández García, ejecutiva de ventas. Y puede ser otra profesión, puede ser secretaria, puede ser cajera, o sea, ocupación o profesión. Psicóloga, abogada. ¿No? En el aspecto 2 sobre mí, el objetivo o el extracto profesional, los datos de contacto, el apartado de la experiencia, el apartado de la formación, el apartado del idioma, el apartado de las habilidades blandas y duras, y también dependiendo tu carrera, tu profesión, tu ocupación, puedes agregar un campo donde diga qué tipo de programas puedes utilizar o sabes utilizar, ¿no? Por ejemplo, los contadores, y dicen, bueno, pues que me gustaría comentarle a la empresa que yo manejo COI, NOI, SUA, ITSE, etcétera. Y el arquitecto dice, ah, bueno, pues yo manejo AutoCAD, Corel, etcétera. Y el programador te dice, no, pues manejo esta programación. Y así, en este documento es tu oportunidad de venderte, de darte a conocer. Y es tu obligación explicarte a través de este documento y, ojo, no la del reclutador, entender. Es por eso que es tan importante, pues, elaborar bien un currículum. Entonces, los tips para mi CV es que sea sintetizado, claro, que tenga una estructura clara, ordenarlo cronológicamente y adaptarlo según a la oferta. Es decir, vas a mencionar aquellos elementos que tengas, que sean compatibles con una oferta de trabajo. Es un error agregarlos, que los identificamos en la oferta, pero los agregamos y no los tenemos. Por ejemplo, si la vacante es muy compatible, pero dice manejo de idioma inglés y no lo tenemos, entonces tenemos que ser honestos, ¿no? O si la vacante pide una licencia de manejar y no la tenemos, y no sabemos todavía aparte manejar, pues también seríamos deshonestos. Entonces hay que ser muy honestos, pero también dar valor a tu persona. Y bueno, hay muchas plantillas en las que tú te puedes apoyar. Por ejemplo, está la plataforma de Canva para que puedas apoyarte. Hay un sinfín de plantillas. Uh-huh. Y bueno, esto ya lo checamos, los puntos claves para el CV, que sea compatible, que sea veraz. Uh-huh. Muy bien. Y cuidar mucho la ortografía.
Una vez que tu currículum pasa ese proceso, ¿no? Ese proceso en donde ya te llaman para la entrevista porque es un buen currículum, entonces hay que hacer una buena preparación para la entrevista laboral. La entrevista es una fase del proceso de selección y es muy importante porque muchas veces en ella recae si hay contratación o no. ¿No? Y es una herramienta básica para los reclutadores para obtener información de los candidatos, para saber si son compatibles con la oferta de trabajo, con la cultura, con los valores de la empresa. Y también es nuestra oportunidad de exponer nuestros objetivos, de vendernos. Ujú. Antes de una entrevista, tú te debes de preparar de la siguiente forma: conocerte, ¿no? Porque te van a preguntar sobre ti. Conocer tu currículum. Hay muchas personas que dicen, hazme mi currículum, por favor, y eso es un error, porque a veces te preguntan contenido de ahí y no lo sabemos. Entonces, hacer nuestro propio currículum. Conocimiento de la oferta de trabajo. Suele pasar que te preguntan, ¿para qué oferta está bien? ¿No? A veces pueden preguntar porque tienen muchas ofertas de trabajo, es una empresa grande, o por ejemplo, las consultorías de recursos humanos, ¿no? Y desconocer para qué oferta vas, pues ya está dando información de la desorganización, ¿no? Tal vez incluso del desinterés, ¿no? Bueno, conocimiento de la oferta de trabajo, investigar acerca de la oferta de trabajo, puedes googlear, puedes acudir al Servicio Nacional de Empleo, chécate toda la información que viene en la oferta, haz tu análisis, checa la compatibilidad. Otro aspecto es conocimiento de la empresa. Imaginemos que entregamos currículum a la Nestlé y nos diga, ¿por qué quieres trabajar con nosotros? De que nosotros no sabemos qué giro tiene, a qué se dedica, qué actividades en beneficio de la sociedad tienen. O sea, todo un mundo que hay detrás, ¿no? Entonces, las empresas buscan colaboradores que sepan hacia dónde se dirigen y por qué están ahí, ¿no? Entonces, investigar a la empresa es un punto claro. Y bueno, durante la entrevista, los tips son cuidar la cuestión de la comunicación no verbal. Cuida la imagen personal, un aspecto limpio, pulcro de nuestra vestimenta, también tener cuidado con el saludo. Con la pandemia, pues hubo varios cambios porque la gente ya suele ya no darse la mano, pero tal vez para una entrevista, si el reclutador lo permite, a estrechar correctamente la mano de una forma que no sea muy suave, pero tampoco muy dura, ¿no? De forma cordial. Dice, intenta también tener contacto visual con tu entrevistador y esto tú lo puedes ensayar en un espejo, porque muchas veces, a veces se tiene un poquito de nerviosismo y solemos mirar al suelo, mirar para otros lados. Entonces, un buen tip es hacer un ejercicio en el espejo o con un amigo, con alguien, y también llevarte tu documentación a la entrevista y también una hoja para que puedas hacer anotación. Y bueno, dice aquí también la primera impresión sí cuenta. Entonces, la primera impresión no se puede cambiar. Entonces, tienes que tener mucho cuidado con la puntualidad, ¿no? Preguntas frecuentes que te pueden hacer en una entrevista de trabajo. Te pueden hacer preguntas de personalidad. Habla de ti, con qué personas trabajas mejor, en equipo, solo. Uh-huh. Cuéntame dos fortalezas que tú tengas, dos habilidades que dispongas para este puesto de trabajo. Quieren saber acerca de tu persona, quién eres y lo que puedes realizar, lo que puedes aportar a la empresa. Entonces, por eso es este paso, ¿no? De autoanálisis. Formación. ¿Por qué estudiaste hasta tal grado? ¿Por qué estudiaste tal carrera? ¿No? Entonces, toda esa información la debemos de trabajar. Recuerdo mucho el caso de la chica, dice, pues estudié Derecho porque me obligaron. Entonces, tal vez ella puede transformar su diálogo, ¿no? Transformar su diálogo que estudió la licenciatura en Derecho y que eso le ayuda, le enriquece toda la experiencia laboral dentro del área administrativa y que también apoya al ejercicio de la actividad de recursos humanos. Porque puede ver partes jurídicas como los contratos, ¿no? Los contratos de los trabajadores. Y bueno, a mí nos pueden preguntar sobre los trabajos anteriores. ¿Cuál fue el motivo de tu salida de tu trabajo anterior? Aquí hay respuestas básicas. Salida voluntaria, tú te retiraste, o salida involuntaria, o término de contrato. Ser breve. Si la empresa te comenta, me gustaría que me hablaras más acerca por qué te retiraste voluntariamente, entonces también trabajar esa información y aportarla y decirla. Por ejemplo,
Tal vez hubo cambios dentro de la organización y ya no eran compatibles la cultura o los métodos de trabajo, etcétera, pero de una forma correcta dar esa respuesta. ¿Qué otras preguntas nos pueden hacer sobre la empresa y el puesto? Que ya lo había mencionado hace un momento, que es ¿por qué quieres trabajar en esta empresa? ¿Por qué te llamó este puesto de trabajo? Y te pueden preguntar si has aplicado en otras empresas. ¿Sí? También te pueden hacer preguntas de vida privada, si eres soltero, si eres casado. Entonces, hay preguntas que sí a veces tienen que ver con la oferta de trabajo. Por ejemplo, la que te capacita y quiere que te estés por todo el estado, ¿no? Formando, capacitando a todos los agentes. Te puede preguntar, ¿eres soltero, es casado? Ah, bueno, pues vivo en unión libre y te va a comentar, ¿tu pareja está de acuerdo en que no te vea 6 meses o 8 meses o está de acuerdo en irse contigo? Y entonces te vas a dar una respuesta. Entonces, finalmente dentro de la entrevista se verifica la compatibilidad. Y aquí hay una serie de preguntas que nos pueden hacer. Dice, cuéntame sobre ti y es tu oportunidad para venderte, para dar, para explicarte, ajá, para comentar qué es lo que puedes aportar. Y esta pregunta que nos a veces salen incluso unos memes en internet, dice, ¿por qué estás buscando trabajo? Y las respuestas en esas publicaciones, bueno, pues son porque estoy desempleado, ¿no? O porque estoy desempleado y usted está dando trabajo. Entonces, aquí hay que dar una respuesta muy diferente. ¿Por qué estás buscando trabajo? ¿Quieres continuar ejecutando, realizando las actividades es tu pasión, se te da, eso es lo que te gusta realizar? Eso es lo que nosotros debemos de contestar, ¿no? Y también obviamente enriquece a nuestro desarrollo personal, nuestra vida personal, pero ahí tenemos que hacer una buena labor de venta, de conocimiento de lo que podemos aportar. ¿Por qué quiere trabajar con nosotros? Y lo mismo, bueno, pues quiero trabajar con ustedes porque sé que es una empresa que se dedica al giro, que cuidan a sus colaboradores, etcétera. Por ejemplo, la Nestlé tenemos información que ellos te hacen una evaluación y si no diste tus resultados necesarios, no te preocupes, te van a volver a capacitar, ¿no? Para que puedas desarrollar tu trabajo. Entonces, tienes que investigar también a las empresas. Dice, ¿por qué a ti y no a otra persona? Imagínense personas que tienen el mismo perfil, ¿no? Por ejemplo, vamos a regresar a las enfermeras. ¿Qué me hace a mí que yo acabo de egresar de enfermería, tengo mi título y mi cédula, de mis compañeras que también tienen el título y la cédula? Entonces, ¿qué puedes aportar tú? Bueno, pues ya reflexionaste acerca de ti mismo. Bueno, pues soy una persona que trabaja bajo objetivos, soy muy proactiva, tengo mucha empatía con las personas, precisamente me apasiona el poder ayudar y ahí te vas. Pero si nosotros no sabemos, no conocemos nada de esto, vamos a hacer un desempeño muy bajo en una entrevista de trabajo. Otra pregunta dice, ¿qué experiencia tienes en este campo en particular? Es el momento también de vender todo tu conocimiento, toda tu experiencia. Con esta última pregunta, dice, ¿cómo te ves en 5 años? La respuesta tiene que hacerla compatible con la empresa. Por ejemplo, si la empresa es una oferta, da una oferta de trabajo que es fija, que no quieren a alguien de paso, quiero a alguien que lo voy a capacitar, lo voy a dar de alta en el seguro, quiero un colaborador que se quede conmigo y crezca conmigo. Pero la persona dice, me veo en 5 años, o en 3, o en 2, haciendo una maestría del CONACYT, o viviendo con mi tía en Tijuana y ya casada en otro estado, pues posiblemente no va a haber compatibilidad. Entonces vamos a dar una respuesta que sea compatible y que sea con los objetivos de la empresa. Entonces ahí te puedes visualizar dentro de la empresa, aportando, creciendo. Para finalizar, bueno, pues durante todo el proceso de la entrevista, pareciera que nada más es sacarnos información y, ojo, también nosotros hablar, platicar, hacer ese labor de venta. Pero muchas veces también el reclutador quiere ver ese compromiso. ¿Cómo cerramos una entrevista eh, haciendo unas preguntas para confirmar que sí tenemos interés en la vacante? Recuerden que ellos también tienen un indicador, pues tu proceso de selección sí es largo y lo que quieras, pero quiero resultados, quiero gente que se quede con nosotros, que crezca con nosotros y no una persona que a lo mejor pasa la entrevista, al otro día se presenta, digo, al otro día tiene que firmar contrato y ya no se aparece. Ahorita surgió un nuevo término eh, que es para los reclutadores, que es el ghosting, porque son como fantasmas. Los buscadores de trabajo
En ese momento aplican y después, cuando ya los van a contratar, desaparecen. Y eso es una realidad que está pasando. Entonces, sí tenemos que nosotros también ser honestos, dar retroalimentación, no cerrarse las puertas. A lo mejor te llaman de una otra empresa que te ofrece algo más y entonces tomas el teléfono, llamas, muchas gracias, le agradezco, me dieron la oportunidad en la empresa X, pero no me gustaría irme sin comentarle. Le agradezco su tiempo, tal, etc. ¿Por qué? Porque también la parte de recursos humanos hace referidos. Ajá. Pueden referir a los candidatos que entrevistan, porque al final tal vez no se quedan ahí, pero los pueden compartir con otras empresas que sí requieren su perfil, siempre y cuando el buscador de trabajo pues lo acepte, ¿no? Porque pues todo eso es siempre y cuando sea para un proceso de inserción laboral. Entonces, la recomendación al finalizar tu entrevista es hacer preguntas para mostrar interés. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo dura el proceso? Uh-huh. eh, eh, ¿Con quién tiene relación el puesto de trabajo al que estoy? Entonces, hacer muchas preguntas y, ojo, la mayoría de las personas dicen, ¿cómo pregunto el salario? Quisiera llegar a la entrevista y rápido decir, ¿cuánto pagan? Para saber si me quedo o me voy. Entonces, ojo, también eso a veces es algo que se debe de manejar con mucho cuidado porque la empresa a lo mejor paga muy bien, pero podría pensar, viene por el salario y no viene porque realmente le apasione, por ejemplo, capacitar o porque le apasione llevar la contabilidad. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Entonces, podemos preguntar, me gustaría que me comentara qué ofrece para este puesto de trabajo la empresa. Y ya la empresa te va a decir, bueno, pues nosotros damos pues capacitación, el salario es de tanto funcionar, tenemos bonos de productividad y ya te va comentando la información, pero sí, antes preguntas respecto a la actividad. Y bueno, pues las recomendaciones para la entrevista es la puntualidad, cuidar la comunicación no verbal, prepararse para antes, durante y después de la entrevista, investigando a la empresa y dando tu documentación. Les agradezco mucho la oportunidad, bueno, pues de este espacio, de poderles compartir esta información de una forma muy breve, porque también me gustaría comentarles que en los talleres para buscadores de empleo también hacemos una labor de venta de lo que ofrece el Servicio Nacional de Empleo, de todos sus servicios, de todas sus estrategias y aparte comentarles sobre el empleo formal. Muchas personas desconocen cuál es el salario mínimo y desconocen que en el 2025 va a haber un aumento. Entonces, mucha información que, que les pudiera servir se da en los talleres completos con una sesión de 2 horas y media, más o menos. Y bueno, pues regresando al punto, pues muchas gracias a la licenciada Deyanira, muchas gracias a la Secretaría de Trabajo y al SECOL, pues por permitirnos participar a nosotros desde el Servicio Nacional de Empleo en la Unidad Regional Jalapa. Muchas gracias por su valiosísima participación. Creo que, bueno, no sé si alguien antes de cerrar formalmente quiera participar, levante la mano o nos puede escribir por el chat, pero mientras, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y, bueno, pues ofrecernos toda su experiencia y conocimientos esta tarde. Voy a compartir pantalla. A nombre de la Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad y del Centro de Conciliación Laboral, le otorgamos el día de hoy a la psicóloga Adriana Alonso Rodríguez este reconocimiento por impartir la conferencia virtual taller para personas buscadoras de empleo a través de la plataforma de Zoom y Facebook Live de este centro. Muchas gracias. Y Muchas bueno, gracias. no, así es como concluimos la sesión del día de hoy de este programa de Jueves de Profesionalización. Es de verdad un honor tenerlos esta tarde con nosotros. Agradecemos a todos ustedes quienes se conectaron y participaron activamente en esta conferencia. Su compromiso con la capacitación y el aprendizaje es fundamental para generar cambios positivos en nuestra sociedad y en el desarrollo profesional de todos. Recordemos que espacios como este nos acercan cada vez más a construir un entorno laboral más justo y eficiente para todos. Nos vemos el próximo jueves 9 de enero en punto de las 16:30 horas.
Y muchas gracias a todos por su tiempo y por ser parte de este esfuerzo. Les deseamos lo mejor en su camino hacia el crecimiento y la profesionalización. Muy buenas tardes y hasta la próxima. Hasta luego.